era no demasiado bien pulida, a esto. El normal número 1 de Rosario, de Concepción del Uruguay. Bueno, y aquí tenemos al Verdi. Otro recurso que sería a la vez un remedio curativo del mal moral del país, que la ignorancia y la falta de educación, sería la supresión casi total del gasto público presente en lo que se llama instrucción pública. Sin gasto público, esas escuelas me parece que no se podrían haber hecho. No es verdadera instrucción, sino la que se da el país a sí mismo. Los discípulos deben pagar los salarios de sus maestros, es decir, las familias deben costear la educación de sus hijos. Y aquí caemos en el punto básico entre, para sintetizarlo en una sola frase, de contradicción entre Alberdi y Sarmiento. La contradicción es que para Sarmiento la educación es obligatoria, y si es obligatoria, alcanza a todos, a los que tienen y a los que no tienen, y si alcanza a todos debe ser gratuita. El concepto de Alberdi es que la educación no es obligatoria, se restringe a las clases acomodadas que pueden pagar. Y no es una pequeña diferencia. Sin embargo, durante la segunda presidencia de Roca hay un cierto renacimiento impulsado por Roca de volver a la idea de la escuela fábrica de que se va a llevar a cabo adelante, de eso que decía Alberdi. Y este es el primer colegio industrial del país. Ahora ustedes fíjense en este colegio industrial y traten de pensar lo que proponía Alberdi, el enseñar para el trabajo, y uno piensa inmediatamente en las lóbregas y sucias naves de las industrias del 1890, del 1880, eso que se ve en las películas de época. Me parece que es un poco diferente. Sarmiento es electo presidente mientras estaba en Estados Unidos. Cuando vuelve, es recibido por una manifestación de maestros. Esta es una parte del discurso. Dice, al principio de la lucha electoral que ha concluido, un diario de esta ciudad combatiendo me decía, ¿qué nos traerá Sarmiento de los Estados Unidos si es electo presidente? Escuela, nada más que escuelas. Nosotros necesitamos escuelas porque ellas son la base de todo gobierno republicano. Y creo que eso define bastante bien. Grandes sumas deben de destinarse de hoy en más a la educación del mayor número si queremos salir de este estado que se prolonga de medio siglo a esta parte. Las rentas consagradas a la educación han de emanar directamente de los contribuyentes. O sea, esto es exactamente lo contrario de que los padres deben de pagar a los maestros. Los maestros, la educación debe ser pagada por el erario público. Educar aquí. Educar aquí es un problema para toda sociedad, porque educar implica formar la clase dirigente. Por ejemplo, cuando Mitre es presidente, una de las cosas que propugna es la creación de colegios nacionales en todas las capitales de provincia, al estilo de la Nacional de Buenos Aires, para formar a las élites gobernantes. En cambio, Alberdi, en estos estudios económicos tan poco mencionados que yo no pude encontrar en ninguna historia de la educación, menciona a ellos. No es medio de darle esa aptitud el enseñar a leer y escribir a su porción más numerosa y más bruta. Su progreso depende de su minoría selecta y digna, la que puede pagar. Esa es la porción del pueblo que necesita ser educada en la práctica de los oficios y profesiones que más directamente sirven al aumento del comercio, de la población, de la producción del suelo, de la riqueza y del bienestar. En cambio, Sarmiento. La educación pública tiene un partido latente que absorbe en su seno a todos los partidos políticos. El buen ciudadano es padre de familia, el miserable es padre de familia.
familia, el rico es padre de familia, y los malvados, los ignorantes, como los tiranos y los esclavos, al fin todos tienen hijos. La ley que provea la educación de todos los hijos tendrá siempre por partidarios a todos los padres, si no son los pocos que creen que nadie tiene hambre cuando ellos ya están altos. ¿Sí? ¿A quién se refiere Sarmiento? Aquí, a las minorías más ricas, a las que propone Alberdi como clase conductora y como receptora de la educación. ¿Es que la educación común es una ley que diríamos de derecho de gentes? Por cuanto pertenece hoy felizmente a aquellos principios que son la base fundamental del gobierno, de la riqueza, de la moral y de la cultura de los pueblos. No es institución, no republicana ni monárquica, sino humana. O sea, para Sarmiento, la educación es un precepto inseparable del ser humano. El bárbaro no es educado. Sigamos. Algunas cosas sobre los maestros. Es difícil decir algo original sobre lo que dijo Sarmiento sobre los maestros. El maestro es, para Sarmiento, sencillamente una herramienta para el mejoramiento de la condición humana. O sea, mejorar la condición humana es transitar el camino hacia la civilización. La profesión de la enseñanza requiere tanta o mayor preparación como ninguna otra. A la dignidad individual del maestro ha de añadirse la serie de conocimientos adquiridos y los resultados averiguados, ya que si no se quiere que cada maestro invente el arte de enseñar y lo deje morir con él, para renacer de nuevo para que lo suceda. Lo que importa es el espíritu y extensión de la enseñanza dada a los que se preparan para ir a esparcir más tarde sobre los pueblos las luces adquiridas. Y ustedes piensen que eso se consigue en esos palacios que construye Sarmiento para formar a este material humano que ha de educar a los demás. Son en nuestras sociedades modernas esos artífices oscuros a quienes está confinada la obra más grande que los hombres pueden ejecutar, a saber terminar la obra de civilización del género humano, principiar desde los tiempos históricos en tal o cual punto de la Tierra, educar o dotar los medios para educarse a todas las clases y a todos los individuos. ¿Qué dice Alberdi de Sarmiento y cómo ve a los maestros? Observen la diferencia. El gobierno de Sarmiento y Sarmiento sin gobierno, ya no presidente sino actuando en educación en otros cargos, ha llenado el país de escuelas, de maestros de escuelas, porque en la moral de estas administraciones, el maestro valía más que el discípulo como instrumento electoral para los ministros de educación, ministros de instrucción pública, Sarmiento, candidatos naturales a la presidencia por tener el noble título de educacionistas, y al aumentar las escuelas era aumentar los maestros, es decir, los electores, los votantes y los votos favorables. Y acá Alberdi cae en algo que es bastante ridículo. Sarmiento no quería ser maestros varones. Sarmiento quería a las mujeres. Sarmiento decía, si una nación desea educar bien y barato a sus ciudadanos, ha de confiar la educación a sus mujeres. Y las mujeres no votaban. Así que, por los pocos maestros que creaba Sarmiento, realmente esta crítica de Alberdi muestra algo disparatado, pero también una posición ideológica. Bien. Y sobre la educación femenina, Sarmiento, al que le gustaban tanto las mujeres, gran hombre. Por empezar, ¿cuál era el lugar jurídico de la mujer en el siglo XIX? El lugar jurídico, uno casi podría decir en broma que era la casa. La mujer no tenía prácticamente derecho, vivía encerrada, confinada. ¿Qué dice Sarmiento? Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres. De la educación de las mujeres depende la suerte de los estados.
La civilización se detiene en las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirla. Las mujeres, en su carácter de madres, esposas o sirvientes, destruyen la educación que los niños reciben en las escuelas, si no son educadas, claro. Las costumbres y las preocupaciones se perpetúan por ellas. Aquí hay un error ortográfico. Y jamás podrá alterarse la manera de ser de un pueblo sin cambiar primero las ideas y hábitos de las mujeres. Nuestro querido Alberti. En cuanto a la mujer, artífice modesto y poderoso que desde su rincón hace las costumbres privadas y públicas, organiza la familia, prepara a su ciudadano y echa las bases del Estado, su instrucción no debe ser brillante. Creo que hay alguna diferencia, ¿no? Es un contraste enorme con Sarmiento, chicas. Hay una notable diferencia conceptual. Para Sarmiento, la lectura de la prensa era sumamente importante. Sarmiento decía que el hombre debía saber leer y escribir con varios motivos. Primero, enterarse de lo que políticamente le proponían los políticos. Saber qué productos ofrecía el capitalismo en sus ideas. Enterarse de lo que pasaba en el mundo. Influirse. ¿Pasar? Sí. No, primero el otro. Domingo Fortino decía, ¿qué es un periódico? Es una pequeña hoja de papel llena de retazos, obras sin capítulos, sin prólogo, atestado de bagatelas, de momentos. ¿Qué es un periódico? Examinando mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no pueden interesarnos. Trozos de literatura, retazos de novelas, decretos de gobierno. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo. Vamos al revés. No, el anterior no. La instrucción primaria dada al pueblo fue más bien perniciosa. ¿De qué sirvió al hombre del pueblo saber leer? De motivo para verse ingerido como instrumento en la gestión de la vida pública, que no conocía, tampoco había que se conoce de más, pero para instruirse en el veneno de la prensa electoral, que lo contamina y destruye, para leer insultos, injurias, sofismas y proclamas de incendio, lo único que pica su curiosidad inculta y grosera. Lo de inculta y grosera encaja perfectamente con lo de la mayoría bruta, a esa que no había que instruir. ¿Sí? Queda claro, Sarmiento, periodista, ¿no? Alberti tiene un himno, y con esto cerramos. Aquí está el resumen de sus opiniones, hecho en sus palabras, pero con mi recorte. ¿Queda claro, no? Dale.